1 Corinthians chapter 16, verses 13 and 14 read, honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Primera de Corintios 16, 13 a 14 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. You may be seated, brethren. Pueden tomar asiento, hermanos. In our times, men face a crisis of identity like never before. The world distorts and redefines masculinity, promoting conflicting and often destructive ideas. Some encourage passivity and weakness, while others glorify aggression and self-centered ambition. The result is confusion and a generation of men uncertain of their purpose. En nuestros tiempos, los hombres enfrentan una crisis de identidad como nunca antes. El mundo distorsiona y redefine la masculinidad, promoviendo ideas conflictivas y destructivas. Algunas fomentan la pasividad y la debilidad, mientras que otras glorifican la agresión y la ambición egocéntrica. Y el resultado es confusión y una generación de hombres inseguros de su propósito. But as followers of Jesus Christ, we do not take our cues from culture. We do not let society define manhood. We look to God's word, the only clear, constant, and eternal standard. True biblical masculinity is not about dominance or compromise. It is about strength with humility, leadership with servanthood, and courage with love. Pero como seguidores de Jesucristo, no nos dejamos guiar por la cultura. No permitimos que la sociedad defina la masculinidad. Miramos a la palabra de Dios, la única norma clara, constante y eterna. La verdadera masculinidad bíblica no se trata de dominio o de compromiso, se trata de fuerza con humildad, liderazgo con servicio y coraje con amor. In a world desperate for real men of integrity, courage, and godliness, we must rise to the challenge, not by conforming to worldly ideals, but by boldly living out God's design for true manhood, living as God intended. En un mundo desesperado por hombres reales de integridad, de valentía y de piedad, debemos estar a la altura del desafío, no conformándonos con ideales mundanos, sino viviendo con valentía el diseño de Dios para la verdadera masculinidad. The message for today is titled, The Call to Biblical Manhood. Y el mensaje para esta noche se titula El llamado a la masculinidad bíblica. I want to ask the congregation, Quisiera preguntar a la congregación, what are the characteristics of a godly man according to scriptures? ¿cuáles son las características de un hombre piadoso según las Escrituras? The Apostle Paul gives 5 direct commands to men. El apóstol Pablo da 5 mandatos directos a los hombres. The first, be watchful, stay alert, guarding our heart and mind against sin and deception. La primera, velad, estar atentos, mantengamos alerta, protegiendo nuestro corazón y nuestra mente contra el pecado y el engaño. The second, stand firm in the faith, hold unwavering to biblical truth,
even when the world opposes it. La número 2, estad firmes en la fe. Aferrémonos inquebrantablemente a la verdad bíblica, aun cuando el mundo se oponga a ella. The third, act like men. Embrace responsibility, courage, and leadership as God designed. La número 3, portaos varonilmente. Asumamos la responsabilidad, el valor y el liderazgo tal como Dios lo diseñó. The fourth, be strong. Draw strength from the Lord, not relying on our own power. La número 4, esforzaos, seamos fuertes, obtengamos fuerza del Señor, no dependiendo de nuestro propio poder. The fifth and last, let all you do be done in love. Lead, serve, and live with Christ-like love at the center. La número 5, todas vuestras cosas sean hechas con amor, guíen, sirvan y vivan con el amor de Cristo como centro. These qualities define biblical manhood, a calling that goes beyond mere masculinity and reflects God's design for men. Estas cualidades definen la masculinidad bíblica, un llamado que va más allá de simplemente la masculinidad y refleja el diseño de Dios para los hombres. Today, we will explore these key characteristics that God calls every man to embody. As we examine these, let's seek to live out our identity as men of God, rejecting the world's distortions and standing firm in His truth. Hoy exploraremos estas características claves que Dios llama a cada hombre a encarnar. Al examinarlas, busquemos vivir nuestra identidad como hombres de Dios, rechazando las distorsiones del mundo y manteniéndonos firmes en su verdad. Brethren, a godly man is watchful, alert, and vigilant. In 1 Peter chapter 5, verse 8, we are commanded to be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Amén, hermanos. El hombre piadoso está alerta y es vigilante. En 1 de Pedro 5:8 se nos ordena, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. This verse warns us that the enemy of our souls is relentless, always looking for ways to deceive, tempt, and destroy men. Este versículo nos advierte que el enemigo de nuestras almas es implacable y siempre busca formas de engañar, de tentar y destruir a los hombres. To be watchful means to be spiritually vigilant and alert, aware of the dangers that can lead us away from God. It's about having a clear, focused mind and guarding against anything that could compromise our faith, our integrity, or our walk with Jesus Christ. Estar sobrio significa estar espiritualmente vigilante y alerta, consciente de los peligros que pueden alejarnos de Dios. Se trata de tener una mente clara y centrada y de protegernos de todo aquello que pueda comprometer nuestra fe, nuestra integridad y nuestro caminar con Jesucristo. Matthew chapter 26, verse 41 reads, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. How then can we be watchful? Entonces, ¿cómo podemos estar vigilantes? We must stay in God's word. Debemos permanecer en la palabra de Dios. The Bible is our ultimate source of wisdom and strength against deception. La Biblia es nuestra fuente suprema de sabiduría y fortaleza contra el engaño. Psalms 119, verse 105 read,
Your word is a lamp to my feet. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. How can we be watchful? ¿Cómo podemos estar vigilantes? We must pray continually. Debemos orar continuamente. Prayer keeps us connected to God, La oración nos mantiene conectados con Dios, equipping us to resist temptation. equipándonos para resistir la tentación. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. How can we be watchful? ¿Cómo podemos mantenernos vigilantes? We must guard our mind and heart. Debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Be mindful of what we allow into our life, what we watch, listen to, and engage in. Debemos ser conscientes de lo que permitimos que entre en nuestra vida, de lo que vemos, lo que escuchamos y en lo que participamos. Proverbs chapter 4 verse 23 reads, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of water. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. How can we be watchful? ¿Y cómo podemos ser vigilantes? We must surround ourselves with godly men. Debemos rodearnos de hombres piadosos. Fellowship with other believers helps sharpen and strengthen us in our walk. La comunión con otros creyentes nos ayuda y nos fortalece en nuestro caminar. Proverbs 27:17 reads, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. How can we be watchful? ¿Cómo podemos ser vigilantes? We must put on the full armor of God. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Daily spiritual discipline is necessary to withstand the enemy's attack. La disciplina espiritual diaria es necesaria para resistir los ataques del enemigo. Ephesians chapter 6 verse 10 to 11 read, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Being watchful isn't about living in fear. Velar o estar en alerta no significa vivir con miedo. 2 Timothy chapter 1 verse 7 reads, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Being watchful, it's about being prepared, aware, and spiritually strong so that we don't fall into the enemy's traps. Let's remain vigilant, standing firm in faith, and living as men who are alert and ready for battle. Estar en alerta significa estar preparados, conscientes y espiritualmente fuertes para no caer en las trampas del enemigo. Permanezcamos vigilantes, firmes en la fe y viviendo con hombres alertos y listos para la batalla. A godly man stands firm in the faith, unshaken and rooted in Jesus Christ. El hombre piadoso se mantiene firme en la fe, inquebrantable y arraigada en Cristo. A godly man does not conform to the world's ever-shifting and unreliable standards. Instead, the godly man is deeply rooted in Scripture, anchoring his identity in Jesus Christ, his values and decisions in God's immutable truth, while the world promotes compromise and moral relativism. The godly man stands firm, unwavering in faith, and committed to righteousness. His foundation is not built on fleeting trends or popular opinions, but on the rock of our salvation, the Lord Jesus Christ.
El hombre piadoso no se conforma con los estándares cambiantes y poco confiables del mundo, sino que está profundamente arraigado en las Escrituras, anclando su identidad en Jesucristo, sus valores y decisiones en la verdad inmutable de Dios. Mientras el mundo promueve el compromiso y el relativismo moral, el hombre piadoso se mantiene firme, inquebrantable en la fe y comprometido con la justicia. Su fundamento no está construido sobre tendencias pasajeras u opiniones populares, sino sobre la roca de nuestra salvación, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Psalm 1, verses 1 and 2 reads, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Salmo 1, del 1 al 2 dice, el justo y los pecadores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. The godly man remains unshaken in the face of trials and persecution because he understands that adversity is not a sign of defeat, but a pathway to spiritual growth. El hombre piadoso permanece inquebrantable ante las pruebas y la persecución porque entiende que la adversidad no es una señal de derrota, sino un camino hacia el crecimiento espiritual. James chapter 1, verses 2 and 3 read, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness." Santiago 1, del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. The godly man takes to heart what the apostle James writes to us. "Count it all joy when difficulties arise, knowing that the testing of his faith produces endurance and strength." El hombre piadoso toma en serio lo que nos escribe el apóstol Santiago, teniendo por sumo gozo las dificultades que se presentan, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y fortaleza. True men of God stand firm, not because of their own strength, but because their faith is deeply anchored in Jesus Christ. They do not waver when faced with hardship. They do not waver when facing opposition or suffering. Instead, they persevere, trusting in God's sovereignty and refining process. Their confidence is not in circumstances, but in the unshakable promises of God. Los verdaderos hombres de Dios se mantienen firmes no por sus propias fuerzas, sino porque su fe está profundamente anclada en Jesucristo. No vacilan ante las dificultades, no vacilan ante la oposición o el sufrimiento, en cambio perseveran, confiando en la soberanía de Dios y en su proceso de refinamiento. Su confianza no está en las circunstancias, sino en las promesas inquebrantables de Dios. A godly man acts like a man, mature and courageous. El hombre piadoso actúa como hombre, maduro y valiente. Brethren, a godly man is called to act like a man, and he must be mature, courageous, and responsible. Hermanos, un hombre piadoso está llamado a actuar como un hombre. Debe ser maduro, valiente y responsable. Genesis chapter 3, verse 9 to 10 read, "But the Lord God called to the man and said to him, 'Where are you?' And he said, 'I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself.'" Génesis 3, del 9 al 10, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. From the very beginning, God called Adam to account, demonstrating that men are designed to lead, protect, and take responsibility for their actions and those entrusted to his care. Desde el principio, Dios llamó a Adán a rendir cuentas, demostrando que los hombres están diseñados para liderar, proteger y asumir la responsabilidad de sus acciones y de las que quienes se les confían. A godly man does not shrink back in fear of passivity, but steps forward with confidence, trusting in God's strength rather than his own. He leads with conviction, stands firm in the face of adversity, and embraces his God-given role as a spiritual leader in his home, church, and community. True biblical manhood is not about dominance or pride, but about serving with courage, integrity, and faith in God. Un hombre piadoso no se acobarda por miedo o pasividad, sino que avanza con confianza, confiando en la fuerza de Dios en lugar de en sus propias fuerzas. Lidera con convicción, se mantiene firme frente a la adversidad y acepta el papel que Dios le ha otorgado como líder espiritual en su hogar, en su iglesia y en su comunidad. La verdadera masculinidad bíblica no se trata de dominio ni de orgullo, sino de servir con valentía, integridad y fe en Dios. A godly man faces challenges with courage, fully trusting in God's presence and strength. Un hombre piadoso enfrenta los desafíos con valentía, confiando plenamente en la presencia y la fortaleza de Dios. Joshua chapter 1, verse 9, read, Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Brethren, this is not mere encouragement. It is a divine mandate for biblical manhood. Hermanos, esto no es simplemente para estimularnos, sino que es un mandato divino para la masculinidad bíblica. Biblical masculinity requires courage, the courage to lead, to stand for truth, and to follow God's call, even when it's difficult or unpopular. A godly man does not waver in fear or shrink back in compromise. Instead, he presses forward, rooted in faith, relying on God's power rather than his own. He understands that true strength is not found in pride or aggression, but in obedience, boldness, and trust in our Lord. La masculinidad bíblica requiere valentía. La valentía para liderar, de defender la verdad y de seguir el llamado de Dios, incluso cuando es difícil o no es popular. Un hombre piadoso no vacila por miedo ni se acobarda en compromisos. En cambio, avanza arraigado en la fe, confiando en el poder de Dios en lugar del suyo propio. Entiende que la verdadera fuerza no se encuentra en el orgullo ni en la agresión, sino en la obediencia, la valentía y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Brethren, a godly man is strong in the Lord. El hombre piadoso es fuerte en el Señor. Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. This strength is not rooted in human ability, pride,
or self-reliance, but in complete dependence on God. Esta fortaleza no tiene su raíz en la capacidad humana, el orgullo o la autosuficiencia, sino que la tiene en la dependencia total de Dios. True biblical strength is not about physical power or personal achievements. It is about standing firm in faith, resisting the enemy, and persevering through trials with unwavering trust in the Lord Jesus Christ. A godly man understands that his own strength is limited, but God's strength is limitless. He does not rely on his own wisdom or effort, but on the power of the Holy Spirit to equip, sustain, and guide him. La verdadera fortaleza bíblica no tiene que ver con el poder físico o los logros personales. Tiene que ver con mantenernos firmes en la fe, resistir al enemigo y perseverar en las pruebas con una confianza inquebrantable en Jesucristo. Un hombre piadoso entiende que su propia fuerza es limitada, pero la fuerza de Dios es ilimitada. No confía en su propia sabiduría o esfuerzo, sino en el poder del Espíritu Santo para equiparlo, sostenerlo y guiarlo. To be strong in the Lord is to be clothed in his armor, unwavering in truth and steadfast in faith. It is through humble dependence on God that a man finds the strength to lead, to endure, and to live boldly for Jesus Christ. Ser fuerte en el Señor significa estar revestido de su armadura, inquebrantable en la verdad y firme en la fe. Es a través de la humilde dependencia de Dios que un hombre encuentra la fuerza para liderar, soportar y vivir con valentía para Jesucristo. Brethren, true strength is expressed through love and service. Hermanos, la verdadera fuerza se expresa a través del amor y del servicio. Mark chapter 10, verse 45 reads, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. A real man is strong, but his strength is not about dominance or control. It is demonstrated through humility, sacrifice, and a servant's heart. Un verdadero hombre es fuerte, pero su fuerza no se trata de dominio o de control. Se demuestra a través de la humildad, del sacrificio y un corazón de siervo. Biblical masculinity is not measured by power or status, but by a willingness to serve others selflessly. A godly man leads not by force, but by example, following the model of our Lord Jesus Christ, who humbled himself to serve even the least among us. True strength is found in laying down pride, putting others before self, and loving with action and truth. La masculinidad bíblica no se mide por el poder o el estatus, sino por la voluntad de servir a los demás desinteresadamente. Un hombre piadoso no dirige por fuerza, sino con el ejemplo, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló para servir incluso al más pequeño de nosotros. La verdadera fortaleza se encuentra en dejar a un lado el orgullo, poner a los demás antes que a uno mismo y amar con acciones y verdad. Brethren, let us walk in the strength that comes from God, not to exalt ourselves, but to serve, uplift, and lead with humility and love, reflecting Jesus Christ in all we do. Hermanos, caminemos en la fortaleza que viene de Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para servir, para elevar
y dirigir con humildad y amor, reflejando a Jesucristo en todo lo que hacemos. A godly man does everything in love. El hombre piadoso hace todo con amor. Love as the foundation of leadership. El amor como fundamento del liderazgo. Brethren, love must be the motivation behind every action. Hermanos, el amor debe ser la motivación detrás de cada acción. 1 John chapter 4 verse 8 reads, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Primera de Juan 4, 7 y 8 dicen, Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Without love, leadership becomes control, and strength turns into dominance. A godly man does not lead through intimidation or power, but through Jesus Christ, a Christ-like love, humility, and selflessness. Love transforms leadership into servanthood and strength into protection and not oppression. Sin amor, el liderazgo se convierte en control y la fuerza en dominio. Un hombre piadoso no dirige mediante la intimidación o el poder, sino mediante el amor, la humildad y el altruismo como los de nuestro Señor Jesucristo. El amor transforma el liderazgo en servicio y la fuerza en protección, no en opresión. True biblical manhood is not about authority alone. It's about leading with love, just as Jesus Christ loved the church and gave himself for it. La verdadera masculinidad bíblica no se trata solo de autoridad, se trata de liderar con amor, así como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ephesians chapter 5 verse 25 reads, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Efesios 5:25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. This verse reveals the ultimate standard of love, sacrificial love, the kind that Jesus Christ displayed when he laid down his life for us. Este versículo demuestra el modelo máximo de amor, el amor sacrificial, el que Jesucristo mostró cuando entregó su vida por nosotros. A godly man is not selfish. He is selfless. He does not lead for his own benefit, but for the good of those entrusted to him. True biblical leadership is not about power, it's about sacrifice. Just as Jesus Christ humbled himself to serve and save, a godly man lays down his own desires, comforts, and ambitions to love, protect, and guide others. Un hombre piadoso no es egoísta, es desinteresado. No dirige por su propio beneficio, sino para el bien de quienes le han sido confiados. El verdadero liderazgo bíblico no se trata de poder, sino de sacrificio. Así como Jesucristo se humilló para servir y salvar, un hombre piadoso deja a un lado sus propios deseos, comodidades y ambiciones para amar, proteger y guiar a los demás. This kind of love is not based on feelings or convenience. It is a deliberate choice to put others before oneself, to lead with compassion, patience, and commitment. A godly man does not use his strength to dominate,
but to serve. Este tipo de amor no se basa en sentimientos ni conveniencias. Es una decisión deliberada de poner a los demás antes que a uno mismo, de liderar con compasión, con paciencia y con compromiso. Un hombre piadoso no usa su fuerza para dominar, sino para servir. Love is what makes a man's actions righteous, his leadership godly, and his strength honorable. Without it, everything falls short of God's design. El amor es lo que hace que las acciones de un hombre sean justas, su liderazgo sea piadoso y su fuerza sea honorable. Sin él, todo se queda corto en el diseño de Dios. Brethren, Hermanos, let us follow the example of Jesus Christ, loving boldly and sacrificially, leading humbly and selflessly, and living in a way that reflects Jesus Christ's perfect love to the world. hermanos, sigamos el ejemplo de Jesucristo, amando con valentía y sacrificio, liderando con humildad y desinterés y viviendo de una manera que refleje el amor perfecto de Jesucristo al mundo. In conclusion, biblical masculinity is not shaped by culture. It is defined by God's word. Scripture describes the characteristics of a godly man, a man who walks in faith, strength, and love according to God's design. En conclusión, la masculinidad bíblica no está determinada por la cultura, sino es definida por la palabra de Dios. Las escrituras describen las características de un hombre piadoso, un hombre que camina en fe, fortaleza y amor según el diseño de Dios. A godly man is watchful. Un hombre de Dios, un hombre piadoso está alerto. A godly man stands firm in the faith. Un hombre piadoso se mantiene firme en la fe. A godly man acts like a man. Un hombre piadoso actúa como un hombre. A godly man is strong. Un hombre piadoso es fuerte. A godly man does everything in love. Un hombre piadoso hace todo con amor. Men of Temple of Bethesda, God is calling us to rise up and to be the man He created us to be. Watchful, faithful, strong, courageous, and loving. Will you answer the call? Yes, let us answer the call with boldness and conviction. Caballeros de Templo Bethesda, Dios nos está llamando a levantarnos y ser hombres que Él nos creó para ser, vigilantes, fieles, fuertes, valientes y amorosos. ¿Responderemos al llamado? Sí, respondamos al llamado con valentía y convicción. As we pray, let us thank God for His clear calling on our lives as men to lead with strength, faith, and love. May He help us to be watchful, to stand firm, to act with courage, to rely on His strength, and to love as Jesus Christ loved. And may we be men who glorify God wherever we go, reflecting His truth and righteousness in all we do. Al orar, agradezcamos a Dios por su claro llamado a nuestras vidas como hombres, liderar con fuerza, fe y amor. Que Él nos ayude a estar atentos, a permanecernos firmes, a actuar con valentía, a confiar en su fuerza y a amar como Jesucristo amó. Y que seamos hombres que glorifiquen a Dios donde quiera que vayamos, reflejando su verdad y justicia en todo lo que hagamos. Dios les bendiga, hermanos. God bless you.